Éxodo capítulo 33, ¿estamos ahí? ¿Cuántos estamos un poco desorientados con la hora? O se nos hizo temprano o se nos hizo tarde, pero estamos aquí. Y bien, el título de este capítulo es El camino de Israel hacia una relación restaurada. Un buen título, realmente este capítulo es importante también. Y el capítulo anterior, ¿se acuerdan que observamos lo que era el becerro de oro? Y todo lo que hizo el pueblo de Israel con la desesperación de no saber nada de Moisés, ¿se acuerdan? Que estaban ahí por 40 días y no sabía qué estaba pasando. No eran 40 días con propósito, eran 40 días de preguntarse, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Cuál es o qué es lo que sigue? Y vemos ahí también quizás el mal liderazgo de Aarón. ¿Se acuerdan que Aarón dijo, sabes qué, pues tráiganse todas sus cosas de oro, no vamos a hacer algo aquí juntos? Y observamos que de ese impulso popular vemos hasta dónde llegó el pueblo de Israel, de crear ese becerro de oro, ese ídolo, y aún así observando que Dios estaba, a pesar de que estaba con Moisés, ¿verdad? Recibiendo las tablas, también se estaba dando cuenta de lo que estaba pasando en el campamento. Y Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Regrésate porque aquellos chicos ya están haciendo desastre y medio en el campamento, ¿verdad? Y vemos ahí no solamente Moisés, pero también Josué. Y creo que ahorita también es importante nosotros como cristianos ver también ese personaje importante de Josué. Y vamos a verlo más adelante, qué tan importante es para nosotros como cristianos viviendo hoy en día. Pero vamos a ver aquí cuando dice el camino de Israel hacia una relación que es restaurada. Y esto está pasando porque realmente se quebrantó una ley en el capítulo anterior acerca de esa idolatría que ellos tenían. Y no solamente eso, pero la pachanga y media que tenían, ¿verdad? Esa borrachera y esas cosas inmorales, ¿verdad? Llegando al punto de orgías y todo eso, esas cosas sexuales que estaban pasando en ese lugar. Pero ahora vamos a ver, después de eso, ahora Israel está aquí, hacia una relación restaurada. Y vamos a comenzar con la parte número 1, del versículo 1 al 11, que es el arrepentimiento y restauración de Israel. Cuando nosotros cometemos pecado, la palabra importante que nosotros debemos de llevar es el arrepentimiento. Y no solamente eso, pero también debe de haber una restauración en nuestra vida también. Pero vamos a comenzar desde el versículo 1 diciendo así, y el subtítulo es: el pueblo comprende el corazón de Dios hacia su pecado, el pecado de Israel. Y fíjate lo que dice el versículo 1. Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Ahora, Moisés sabía esto, ¿se acuerdan? Esto no era nuevo para Moisés. Moisés sabía perfectamente el corazón de Dios. Aún así que en el capítulo anterior dijo, ¿sabes qué? El hecho de que tú quieras darme a mí la descendencia, no es eso realmente el corazón, sino que Dios sabía que Dios ya tenía un plan acerca de esto. Ahora fíjate, observa aquí cuando dice, anda, sube de aquí a la tierra, a tu descendencia la daré. Aquí observamos que después del pecado del becerro de oro, Dios no negó a los hijos de Israel a la tierra prometida. A pesar de que el pueblo de Israel cometió ese pecado, Dios no dijo, hasta aquí llegaron el pueblo de Israel, ¿verdad? Sino que realmente vemos ahí la gracia y la misericordia de Dios.
Él dijo que podían continuar y poseer lo que Él les había prometido, esa tierra prometida. ¿A quiénes? No a Moisés, fue a Abraham, Isaac y Jacob. Ahora observen el versículo 2, dice así, del capítulo 33 de Éxodo. Si no tienen Biblias, acá hay Biblias enfrente. Y dice, y yo enviaré delante de ti el ángel. Y dice, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al ¿qué? Jebuseo. Y todos esos grupos eran enemigos de Israel. Y aquí dice, yo enviaré delante de ti, ¿quién? El ángel. Y echaré fuera, y aquí están todos esos nombres de los grupos. Aún así, date cuenta que no solamente está dando el acceso a Dios a la tierra prometida, pero también, ¿sabes qué? Está dando la protección. Dios no negó a Israel su protección. Él prometió estar con ellos de alguna manera. Cuando dice aquí, yo enviaré delante de ti, ¿qué? El ángel, ¿verdad? Y dice, y pelear con ellos en la tierra prometida. Ahora la pregunta es, el ángel, ¿quién es el ángel? Bueno, aquí en el ángel descrito en este capítulo, era simplemente un ser angelical, ¿verdad? Cuando tú escuchas en la palabra de Dios, el ángel a veces es Dios, pero en este caso es simplemente un ser angelical y no Jehová mismo. Observa el versículo 3, dice, a la tierra que fluye, ¿qué? Leche y miel. Dice, pero yo no subiré en medio de ti porque eres pueblo de dura, ¿qué? Cerviz. No sea que te consuma en el camino. Ahora aquí estamos observando de que dice que no subiré en medio de ti. Dios sí dijo que Él negaría a Israel que su presencia, o al menos la cercanía de su presencia. Podríamos decir que Dios dijo, no estaré muy cerca de ti, porque podría juzgarte mientras voy contigo en el camino. Pero ve y toma la tierra prometida. Ahora, este era un reto para Moisés y para toda la nación. Date cuenta aquí, y queremos observar esto, Dios está dejando al pueblo de Israel a tomar la tierra prometida. Y no solamente eso, pero dice que les voy a mandar un ángel, está la protección también. Pero la presencia de Dios no va a estar ahí. Y creo que es muy importante para nosotros como cristianos. Yo te pregunto, ¿recibimos bendiciones de Dios? Sí, ¿no? Todos los días. El hecho de que nosotros podamos despertar es una bendición, ¿no lo crees? A veces, lamentablemente, vemos gente que ya no amanece porque quizás en medio de la noche puede sufrir un ataque cardíaco o cosas así. Nadie tiene asegurada la vida en este día, en esta noche. Y creo que es importante observar eso. Dios nos bendice. Y este era un reto para Moisés y para toda la nación. Pero ¿sabes qué? Es importante entender algo. Cuando nosotros recibimos bendición de Dios, pero si realmente la presencia de Dios no está ahí, entonces debemos nosotros de reflexionar. Si ellos estuvieran de acuerdo con este arreglo, entonces significaría que ellos únicamente amaban a Dios por sus bendiciones y no a Dios mismo. ¿Por qué tú amas a Dios? ¿Te has preguntado eso? ¿Por qué amas a Dios? ¿Por qué tú crees en Dios? ¿Será porque solamente recibes bendiciones? ¿O realmente lo amas por su presencia? Ahora, si ellos retaban a Dios pidiendo su presencia y no solamente sus bendiciones, ¿sabes qué? Mostraría un genuino corazón para Dios mismo. Y creo que ese es el primer paso para una restauración
y un avivamiento en Israel. Si realmente nosotros queremos una restauración, si nosotros queremos un avivamiento, creo que debemos nosotros tener un corazón genuino para Dios mismo. Un tal Lloyd Jones, me gusta algo que dijo, y ese es un maestro de la Biblia. Fíjate, escucha esto, dice: el que se dé cualquier otra bendición carece de valor si Dios no está contigo. ¿Cuál es el valor de Canaán? ¿Cuál es el valor de la leche y miel? ¿Cuál es el valor de tener posesiones si Dios no estaba con ellos? Ellos vieron que la realización de la presencia de Dios, el tener su compañía y relación, era infinitamente más importante que cualquier otra cosa. A veces nosotros escuchamos en la Biblia de esas mansiones y tantas cosas que vamos a estar allá en el cielo, ¿no? Aún así que dicen que las banquetas son de oro y dices, wow, las banquetas de oro, ¿verdad? Qué hermoso es, ¿no? Y realmente vemos si nos ponemos a pensar en todas esas cosas. Pero ¿sabes qué? Lo más importante es que estar en la presencia de Dios, ¿no lo crees? Porque realmente podemos quizás nosotros vivir en esta tierra con algunas cosas de igual manera, pero realmente si la presencia de Dios no está ahí, no es nada, no es nada. Ahora, versículo 4 al 6, vamos a ver el pueblo que se arrepiente y se viste de luto. Ahora, están escuchando una mala noticia, decir Dios al pueblo, ¿saben qué? Voy a mandar mi ángel, yo ya no voy a estar aquí porque no sea que yo los consuma. Pero ahora vamos a ver cómo reacciona el pueblo, ¿no? ¿No te has puesto en esa posición cuando tú recibes una mala noticia? ¿Qué haces al respecto? Cuando te dicen, ¿sabes qué? Tienes una semana en este trabajo, disculpa, ya no podemos darte más trabajo. ¿Qué pasa? Te viene como algo frío dentro de ti y aún así no tienes palabras que decir, ¿no? Pero vamos a ver cómo contesta aquí el pueblo. ¿Y qué es lo que hace? Dice el versículo 4, y oyendo el pueblo esta mala noticia, ¿qué pasó? Vistieron luto y ninguno se puso sus atavios. O sea que ya andaban ahí sin arreglarse, ¿verdad? Estaban tristes por esa mala noticia. Ahora, poniéndola en esta perspectiva, esta fue una buena noticia por parte de Israel. Para ellos esta era una mala noticia. Ahora, cuando nosotros observamos al pueblo de Israel, bueno, fue una buena reacción. Porque si hubiera dicho Dios, pues, claro, dijo lo mismo, pero si el pueblo, hubiera dicho, bueno, pues está bien que nos lleve el ángel, total. Dios nos está dando muchas bendiciones, ¿no lo crees? Sin embargo, ellos se arrepintieron, ellos sintieron y aún así pensaron, ¿qué va a pasar si Dios no está con nosotros? Y creo que es importante para nosotros como cristianos. Nosotros durante una rutina de día recibimos bendiciones de Dios y vemos cómo Dios nos bendice en donde quiera que estemos. Pero creo que es importante para nosotros como cristianos de saber que Dios, que su presencia está con nosotros. Eso es lo más valioso. Observa el versículo 5, dice, porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. O sea que son duros, ¿no? Son tercos. Es como si, un ejemplo es como el animal, el burro. ¿Te acuerdas cuando se revela? Para jalarlo está duro, ¿no? Una vez en el rancho se me salió un toro, no era un toro, era una vaca, ¿verdad? Y le estaba dando de comer y
se me olvidó cerrar la puerta y que se me sale la vaca, ¿no? Híjole, ¿y ahora qué voy a hacer, no? Y entre lo más me echo a correr, él más se va al lado contrario. Y dije, no es una buena táctica. Y ahí tuve que darle ahí paja poquito a poquito hasta que ya me hizo caso, ¿verdad? Pero qué duro, ¿no? Son tercos los animales. Y aquí Dios está diciendo, el pueblo de Israel es de dura cerviz. Y a veces nosotros como cristianos estamos en la misma condición. A veces yo digo aquí, cuando leo este libro de Éxodo, digo, qué pueblo tan rebelde, no entiende, ¿verdad? Viendo todas las maravillas, cómo Dios los sacó de Egipto, cómo ellos cruzaron el Mar Rojo, ¿verdad? Y a veces también Dios me dice aquí, pues, estás en las mismas condiciones. El Señor también te sacó de Egipto y te hizo cruzar, quizás no el Mar Rojo, a lo mejor fue la frontera, ¿verdad? Pero estamos en la misma condición. Pero vemos aquí que es un pueblo de dura cerviz. En un momento dice, subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavios, para que yo sepa lo que te he de hacer. Ahora versículo 6 dice, entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavios desde el monte Horeb. Y aquí observamos, el pueblo demostró que su arrepentimiento y su luto al no utilizar sus atavios. En aquellos entonces ellos lo que hacían, en un modo de arrepentimiento, ellos sabían que este no era el tiempo para decorar lo externo, ¿verdad? Pero era el tiempo para traer un corazón, ¿saben qué? Correcto delante de Dios. Olvidémonos lo externo, pero entonces nosotros debemos de ¿qué? De arreglarnos internamente, ¿verdad? Y este era el segundo paso hacia una restauración y avivamiento espiritual en Israel. Realmente arreglar nuestro corazón dentro de nosotros. Versículo 7, ahora vamos a ver a Moisés, hace su tienda, el tabernáculo de reunión. Y fíjate lo que dice el 7, versículo 7. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera de ¿qué? Del campamento. Algo interesante aquí que Moisés hizo es de que realmente él vio todas las cosas, ¿no? Como Dios dijo, sabes que mi presencia no va a estar en el pueblo de Israel. Y Israel, ¿qué hizo también? Estaba arrepentido. Yo me imagino que Moisés agarró su tienda de campaña y ¡pum! Si realmente Dios no va con nosotros, entonces no voy a ir lejos y voy a poner que mi tabernáculo de reunión. Vemos ahí realmente el corazón de Moisés. Y aquí vemos que después de que el corazón de Israel se volvió a Dios y después de que ellos se humillaron, asimismo removiendo sus atavios, observa esto, el corazón de Israel, ¿qué pasó? Se volvió a Dios. Y no solamente, pero ¿qué? Se humillaron. Qué difícil es eso, humillarse. ¿No lo crees? Nadie quiere estar en esa condición. Pero aquí vemos que Moisés tomó el siguiente paso hacia un avivamiento y hacia una relación restaurada. ¿Y qué fue? El inicio de un esfuerzo determinado para buscar a Dios. Si realmente tú quieres ser restaurado y quieres tener un avivamiento en tu vida, yo te voy a decir esto, de acuerdo a lo que vemos en esta historia, primero es que nosotros tengamos un arrepentimiento de lo que realmente hicimos, de arreglar nuestro corazón también y humillarnos ante Dios. No se trata de lo externo, se trata de lo interno.
Pero ¿sabes qué? Lo más importante también es un esfuerzo determinado ¿para qué? Para buscar a Dios. Es un ¿qué? Esfuerzo determinado para buscar a Dios. Lamentablemente es que nosotros no llegamos hasta este punto. Nosotros nos arrepentimos, arreglamos algo interno, pero no hacemos un trabajo completo. Y es por eso que estamos en esa vida cristiana miserable, ¿verdad? De que realmente no buscamos a Dios en nuestra vida, de no levantar un tabernáculo de reunión dentro de nosotros. Una cosa más que me gustó también de este maestro, Lloyd Jones, y escucha esto, es bien importante para nosotros como cristianos. Y dice así: cuando el Espíritu Santo de Dios empieza a lidiar con alguno de nosotros, entonces habrá esta separación. El Espíritu, cuando trabaja en nosotros, comienza a ¿qué? A haber una separación. No se hará alarde, no será como la actitud de los fariseos, como cuando ellos decían, yo soy más santo que tú, ¿verdad? Una vez que un hombre empiece a sentir una carga por la gloria de Dios y el estado de la iglesia, entonces él inmediatamente siente el llamado ¿a qué? A la consagración. Él sale como si lo fuera. Cuando nosotros nos sentimos de esta manera, entonces somos llamados a ser consagrados. Y hemos visto capítulos anteriores cómo Dios le dijo a Moisés que consagrara a quién, a los hijos de quién, de Aarón, y no solamente él, sino que también Aarón. Versículo 8 al 10, ahora vamos a ver la presencia de Dios y se muestra en la tienda de Moisés. Esto es algo muy importante, hermanos, como iglesia, como individuo, como cristiano. La presencia de Dios es vital para nuestras vidas y es bueno que nosotros hagamos una determinación para buscarlo. Fíjate lo que dice el versículo 8. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Vaya qué testimonio, ¿no? Moisés y el pueblo viendo a Moisés. Aquí estamos observando al pueblo y notaban cuando Moisés ¿qué? Adoraba. Y cuando Moisés adoraban, ¿saben lo que pasaban? Ellos también adoraban. Moisés, estamos aquí observando que alentaba al pueblo a acercarse a Dios por su propio ejemplo, ¿verdad? A veces nosotros vemos y queremos traer la gente a la iglesia y que se acerque a Dios. Pero cuando nosotros tenemos un mal ejemplo, dices, wow, pues si yo quiero acercarme a Dios como Él dice, pues Él no está en un buen ejemplo que podemos ver. Y entonces ahí erramos. Versículo 9 dice, cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba ¿con quién? Con Moisés. Ese era el objetivo de este tabernáculo, que Dios se iba a mostrar con el pueblo. Y aquí Moisés lo está haciendo. La tienda de Moisés no se convirtió en el tabernáculo de reunión simplemente porque él lo nombró así, ¿verdad? Se convirtió en eso debido a que Dios en realidad vino a encontrarse con Moisés, el cual, como nos damos cuenta, se mostraba por la columna de ¿qué? De nube. Date cuenta cómo es que Dios siempre se muestra como una nube, ¿verdad?
Quizás el campesino comprende más por qué se mostraba de esa manera. ¿Te has preguntado por qué se muestra con una nube? Yo no sabía. Pero sabes que una nube para una persona que trabaja bajo el sol es muy importante. Es algo, es una protección. Cuando yo estaba trabajando en la viña, era un calorazo tremendo, ¿verdad? Y era insoportable, imagínate, y las altas temperaturas de ese lugar. Pero ¿sabes lo que observaba? Cuando llegaba esa nube y cubría el sol y te daba la sombra, dices, wow, qué suave, ¿no? Y querías seguir la nube, lamentablemente pues no podías porque hasta a veces llegaba tu trabajo en esa sección. Pero vemos ahí que cómo es que Dios se muestra en medio de esa nube. Y cómo vemos también la gente, el pueblo de Israel caminando en el desierto y cómo Dios los protegía por una nube, ¿verdad? Es por eso que nosotros vemos este tipo de ejemplos. Versículo 10 dice, y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y ¿qué? Adoraba a Dios. Y aquí vemos que realmente la relación de Moisés con Dios hizo que otros también adoraran. Versículo 11, ahora vamos a ver Dios hablando a Moisés en su tienda, el tabernáculo. Versículo 11 dice, y hablaba Jehová a Moisés, ¿qué? Cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, observa ahí, joven Josué, o sea que yo estoy joven también. Bueno, aquí dice Josué, joven Josué, hijo de Nun, quien era su servidor. Nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y creo que ahorita es un buen tiempo de empezar a ver a este personaje bíblico Josué. Y es importante verlo porque va a traer también un papel importante para nosotros como cristianos. Pero aquí vemos que Jehová hablaba a Moisés cara a cara. Fíjate lo que dice Números 12:8. Pone en claro lo que esto significa. Allí Dios contrastó el cómo habló a Moisés en comparación de cómo habló a otros profetas. Moisés escuchó clara y plenamente, y los otros profetas, ¿saben cómo escuchaban? En sueños y visiones. Vemos aquí el privilegio que Moisés tuvo de hablar con Dios. Ahora, Moisés no podía ver el rostro de Dios, el Padre, en su gloria. ¿Por qué? Porque nadie ha visto el rostro de Dios, el Padre en gloria, y esto es lo que nosotros observamos en Juan. Cuando él escribió, nadie ha visto jamás ¿a quién? A Dios. Y eso lo vimos en 1 de Juan 4:12. Y más adelante vamos a ver un poco más acerca de eso. Pero aquí observa que dice que Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y aquí vemos este joven que, si te das cuenta, estaba comenzando a ser equipado, a ser instruido. Y él va a hacer un papel importante. Pero ahora vamos a ver en la parte número 2, del 12 al 23. Ahora Moisés orando y se acerca a Dios. Dice el 12, y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarías conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia a mis ojos. Versículo 13 dice, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. Eso es una buena oración para que te conozca. Y halle gracia en tus ojos. Mira que esta gente
es pueblo tuyo. Aquí vemos cuando dice, y tú no me has declarado y a quién enviarás conmigo. Aquí Dios previamente había prometido enviar que un ángel, ¿no? Como lo vimos en el versículo 2. Pero ¿sabes qué? Estoy observando aquí que Moisés presionó, si puedo hablar de esta manera, en este punto a Dios, queriendo saber a quién exactamente Dios iba a mandar. Porque era vital para Moisés, ¿no lo crees? Si no va a ir Dios, ¿quién va a ser? ¿Quién es la persona que va a ir con nosotros? Él no lo tomó por algo ligero, sino era importante para él. Ahora observa cuando dice, si he hallado gracia ante tus ojos. Aquí vemos Moisés, la audacia de Moisés al acercarse a Dios. Pero ¿sabes qué? Él basó su audacia en la gracia de Dios. Y ya le había mostrado a él. Y ¿sabes qué? Esta era una buena base para acercarse a él. Ahora observa más adelante cuando dice tus ojos, tu camino, para que te conozca. Gracia en tus ojos, pueblo tuyo. Aquí observamos que Moisés aún todavía tenía sus pies en la tierra. Pero ¿sabes qué? Lo interesante de Moisés, que él contaba todo con Dios en el cielo. 14 al 17. Ahora vamos a ver Dios contestando la oración de Moisés y da la promesa de su presencia. Y fíjate que dice 14, y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Aquí cuando dice mi presencia, esto significa que el mensajero celestial enviado con ellos ahora será el ángel de su presencia. Y tú puedes observarlo más adelante en Isaías 63:9. Por ejemplo, una completa manifestación de Dios, como en Éxodo 23:20. Y no solamente eso, pero cuando dice, y te daré descanso. Y aquí la presencia de Dios significa descanso y paz en la vida. La presencia de Dios significa ¿qué? Descanso y paz en la vida. Y este era un regalo importante y necesario de Dios para Moisés e Israel. Al versículo 15 dice, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, ¿qué dice? No nos saques de aquí. Versículo 16. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Y aquí vemos a Dios honrando la intercesión audaz de Moisés. Y él prometió el restaurar su relación con Israel. Versículo 18, ahora vamos a ver el deseo de Moisés de acercarse más. Y dice así, él entonces dijo, te ruego que me muestres, ¿qué? Tu gloria. Te ruego que me muestres tu gloria. Ahora aquí hay una petición interesante. Moisés ya había visto algo de la gloria de Dios. Cuando se acuerdan en Éxodo 16:10 y también en Éxodo 24, 16 al 17. Pero ¿sabes qué? Moisés no estaba conforme con eso. Él deseaba más. Él sentía de que aún no había visto nada. Conocer a Jehová de una manera más grande y profunda. La pregunta es, ¿realmente nosotros tenemos también ese deseo
de conocer a Dios más profundamente? ¿Te has puesto a pensar? ¿Has orado a Dios de esta manera? Señor, muéstrame tu gloria, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que hemos orado de esta manera? Muéstrame tu gloria. Lamentablemente la mayoría de las oraciones son: pedid y se os dará, ¿verdad? Buscad y hallaréis, ¿verdad? Pero es bueno que nosotros, ahora no es malo pedir, es bueno también, pero creo que nosotros debemos de ir más allá como cristianos y decir: Señor, muéstrame tu gloria. Y ahora vamos a ver lo que pasa. Dios le dice a Moisés lo que le va a mostrar. Y dice el 19, y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. En otras palabras, Dios le dijo a Moisés, y si podía ponerlo en estas palabras, es como si él dijera: yo me bajaré a tu debilidad, te dejaré ver algo, pero aún más importante que eso, yo haré que todo mi bien pase delante de ti. Te daré revelación más profunda y un entendimiento de que yo mismo, de mi carácter, de lo que yo soy, esto es lo que realmente necesitas saber. Ahora, 21 al 23, pero antes de eso, el versículo 20 dice: dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Así es que aquí vemos y observamos que Dios no haría y no podría mostrar su rostro literalmente a Moisés, ¿verdad? Porque como hay unas personas que dicen: oh, vi a Dios, ¿no? Cara a cara, ¿no? Y a veces dices: wow, ¿no? ¿De dónde sacó eso, verdad? Si aquí ni siquiera Moisés pudo hacerlo. Y aquí esto nos ayuda a entender el significado que hay en el versículo 11 de este capítulo, donde dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. Ahora, versículo 21 al 23, vamos a ver cómo es que Dios protegerá a Moisés. Y dice así: y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Aquí Dios estaba a punto de revelarse a sí mismo a Moisés de una manera única. Aquí Dios está preparando este evento cuidadosamente. Versículo 22 dice: y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. O sea que aquí iba a estar protegido por Dios. Moisés pudo soportar la gloria de Dios al pasar ante él. Ahora, algo interesante en la Biblia es que realmente hay unos personajes bíblicos que ellos también tuvieron una experiencia acerca de lo que fue la gloria de Dios. Como Isaías, se dice que tuvo un destello de la gloria de Dios, y esto le movió a estar de luto por su propio pecado e indignidad. Y tú lo encuentras en Isaías 6. ¿Qué hay acerca de Juan, que experimentó algo de la gloria de Dios? Y se dice que él cayó a los pies de Jesús como un hombre muerto. Y eso lo puedes encontrar en Apocalipsis 1:17. Pero ¿qué hay de aquel Pablo, que experimentó la gloria de Dios en el camino hacia Damasco? Pero también en la experiencia descrita en 2 Corintios 12, era tan sorprendente que él apenas si la pudo describir. Versículo 23 dice: después apartaré mi mano y verás que mis espaldas, mas no se verá mi rostro.
Y aquí lo que podemos observar es que nosotros también deberíamos de tener un deseo de experimentar a Dios profundamente. Y Pablo pone en claro de que no podemos ver completamente la gloria de Dios, pero ¿sabes qué? La vemos como una pieza de metal pulido tenuente. Fíjate lo que dice 1 Corintios 13:12. Dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora, en aquellos entonces los espejos no eran como los de hoy, ¿verdad? Cuando tú te ves en el espejo, ¿cuándo fue la última vez que te viste en el espejo? Yo estoy seguro que fue hoy. Segurísimo. Y ese es un buen ejemplo. A mí me gusta mucho esto. En aquellos entonces, claro, no era un espejo, ellos se veían por medio de metales pulidos, ¿verdad? Y entonces quizás ellos no podían ver su rostro muy claro, ¿verdad? Quizás a lo mejor lo podías ver como cuando nos sacamos una foto en el teléfono y los deformamos, ¿no? Estamos así como todos así labiudos, ¿no? Todos chatos y cosas así, ¿no? Pero realmente como que no, más o menos puedes ver tu rostro. Pero dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces, ¿qué? Veremos cara a cara. Yo te voy a decir esto. Si realmente hoy te ves en el espejo, piensa en la presencia de Dios. Y eso te va a ayudar mucho. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría de las veces, y si no, todas las veces, te ves en el espejo, ¿verdad? Quizás no vas a fallar. O al menos que seas rápido como yo, así rápido, ¿verdad? Pero es importante eso, buscar la presencia de Dios, la gloria de Dios. Ahora, si podemos nosotros ver algo de ello en ese espejo, Pablo no dijo de que no vemos nada de la gloria de Dios, simplemente de que no podemos verla de una manera completa o entenderla. Pero ¿sabes qué? Cuando observamos, cuando Dios quiere acercarse a su pueblo, Él quiere hacer 4 cosas con nosotros. Él quiere revelarse con nosotros, encubriendo con nosotros, bendiciéndonos y también protegiéndonos. Fíjate lo que dice Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Segunda de Corintios 3:18 dice así, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como el Espíritu del Señor. La pregunta es, hermanos, para concluir este estudio, realmente cuando nosotros erramos, cuando nosotros fallamos, y aún así quizás podemos decir, bueno, yo no he fallado, pero creo que también es bueno que nosotros podamos hacer un examen, un análisis en nuestras vidas y decir, realmente estamos buscando la presencia de Dios en nosotros. Moisés, quizás tristemente, se fue del campamento. ¿Saben por qué? Por la mala noticia. ¿A cuántos de nosotros nos gustan las malas noticias? Casi a nadie, ¿verdad? Hace rato, mi vecino y mi hija me dijo, ¿sabes qué? La llanta de tu carro está ponchada. Dije, oh, no, otra vez, ¿no? Y a las 5 ya tenía que ir a venir, bueno, aquí a la iglesia, y tuve que pasar a arreglar mi llanta. Y mala noticia, ¿no?
Y donde que en la llantera pues no pudieron poner una llanta, yo no sé por qué. No entiendo si es una llantera que es profesional. No pudieron poner una llanta en menos de una hora, ¿verdad? Y yo le dije, hay un problema, ¿verdad? Y dice, bueno, pues es que estamos intentando poner la llanta. Le digo, ok. Bueno, no le dije nada, pero digo, bueno, pues está bien. Ya eran como 5:30 y yo estoy desesperado, ¿no? Y el jefe o el manager me dijo, ¿sabes qué? Es que mi espalda está lastimada y no quiero estar paralizado. Y que el chiste es que estuve ahí sentado y no veía movimiento y por eso me levanté. Y dije, bueno, pues no quiero enojarme porque no es necesario. Le digo, bueno, ¿a qué horas te vas a cerrar? No, pues que a las 6, no, pues yo dije, media hora, yo no puedo esperar. Le digo, ¿sabes qué? Ahí me ponen las llaves, yo regreso después, ahí me lo estacionas, ¿verdad? Y no me importó, ¿verdad? Pero ahorita me importa en mi carro. Pero simplemente el hecho de recibir una mala noticia, ¿verdad? Te pone triste. Pero ¿sabes qué? Cuando nosotros pedimos por la presencia de Dios, y no solamente eso, pero que nosotros podamos de la misma manera ver su gloria, muéstrame tu gloria. Creo que todas esas cosas son secundarias, ¿verdad? Y no quise dar un mal testimonio, ¿verdad? Porque a lo mejor me hubiera puesto el apellido Hernández y hubiera sacado, no sé, lo Hernández, ¿verdad? Y le iba a decir, bueno, yo no soy cuando me disgusto, ¿verdad? Como dicen por ahí, no. Pero no, dije, no, mantén la paz y solamente déjaselo al Señor. Le dije, ¿sabes qué? Regreso después, estacionamelo y eso es todo. Entonces el muchacho pues como que se sorprendió, ¿verdad? Y no que el técnico iba a venir en media hora y dije, ¿sabes qué? Está bien, no te preocupes, tomen su tiempo, yo estoy bien. Y me fui. Pero realmente es eso, realmente decir, Señor, muéstrame tu gloria. Quiero conocerte más y más. Señor, quiero estar en tu presencia en todos estos caminos. Y aquí observamos que el pueblo de Israel estaba aquí, arrepentido. Estaba de luto. Y eso es una buena señal. Cuando nosotros estamos ahí arrepentidos y estamos de la misma manera, ¿sabes qué? El Señor comienza a trabajar. Sería muy grave si decir, bueno, pues el Señor está, nosotros de todos modos recibimos bendiciones. Entonces estaríamos en un error. ¿Por qué? Porque entonces Dios no estaría con nosotros. Pero vemos aquí la reacción de Moisés. Moisés se va triste y se va a hacer su tienda en otro lugar y llamar ese tabernáculo de reunión. Ahora, no estamos hablando, y aún así en la historia, el pueblo no ha hecho el tabernáculo como Dios lo había hecho, como Dios lo había dicho. Todavía no estaba en esos. Se había dado la instrucción, pero todavía no había establecido ese tabernáculo. Sin embargo, ¿sabe lo que hizo Moisés? Obedecer. Quizás el pueblo dijo, bueno, pues el pueblo, Señor, aquí estoy. Y si te das cuenta, el acto de Moisés motivó a que los otros también que adoraran. Imagínate si Moisés no hubiera hecho eso. Entonces, ¿qué hubiera pasado con el pueblo de Israel? Sin embargo, vemos ahí el líder Moisés. Pero ahora quiero observar un poco acerca de Josué. Si te das cuenta, Josué es el segundo, como puedo decir, en el comando, ¿verdad?, de liderazgo. Pero ¿sabes qué? Lo que estoy observando, que todo este esfuerzo ahora se va a convertir en una lucha, en una batalla. Y ¿sabes qué? Josué, comienza a ser el ejemplo para nosotros como una batalla espiritual. Cuando nosotros buscamos más la presencia de Dios, cuando nosotros decimos a Dios, Señor, muéstrame tu gloria, ¿sabes qué pasa?
comienzan las batallas. Y ahí es cuando el caudillo Josué sale. Si te das cuenta, Josué estaba ahí en pie. Josué estaba ahí en medio de esa montaña esperando a quién, a Moisés. ¿Se acuerdan? Y creo que para nosotros el hecho de que hagamos ese paso de arrepentirnos, ese paso de decir, Señor, yo quiero ahora ser restaurado, yo quiero ahora tener un avivamiento. ¿Sabes qué va a pasar? Comienzan ahora esas batallas. Entonces Josué está ahí a pelear la buena batalla. Y eso pasa en nuestra vida como cristianos. Y creo que nosotros debemos de entender eso. Pero de saber que Dios aún va con nosotros, ¿verdad? Él siempre nos va a estar protegiendo. Lo que sí realmente es importante es, como dice Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas ¿qué? Valiente. Y dice, no temas ni desmayes porque yo voy a estar contigo. Eso es, ¿verdad? Y cuando nosotros estemos en esos tiempos difíciles de decir, Señor, ¿sabes qué? Estoy en esta batalla de tratar de buscarte a ti. Y a veces tú dices, pero no es fácil. Están ahí las batallas. Solamente yo quiero decirte eso, que te esfuerces. Es un esfuerzo. Por eso dice, esfuérzate. Es un comando. Es un comando que nosotros observamos ahí como un general de posición alta puede decirle a un soldado raso, esfuérzate y sé valiente. ¿Verdad? No es fácil ya estar en la batalla. Imagínense cuando ustedes están en la guerra y empiezan los balazos y que digan, ¿sabes qué? Lánzate para la esquina. Y dices, bueno, pues ¿por qué no va usted, verdad? Que a mí me van a matar, ¿no? Se dice que en la pelea en Francia, una de las peleas, fíjense que no había suficiente armamento. Dice que cuando hacían filas, una persona le daban una bala y el otro le daban un rifle, ¿verdad? Y imagínate, cuando te tocaba el rifle, pues al menos tenías una bala. Pero imagínate al que tocara solamente la bala, ¿qué tenía que esperar? A alguien que pudiera morir para agarrar un arma, ¿verdad? Pero vemos ahí que las batallas no son fáciles. Pero ¿sabes qué? El Señor nos promete una armadura completa. ¿Para qué? Para que peleemos. Y eso es lo bueno. El Señor no solamente te va a dar una bala o una pistola. El Señor te va a dar completamente toda la vestidura. Toda. Por eso dice, por tanto, tomad toda, ¿verdad? No dice pues todo lo que haya porque pues estamos en guerra, ¿verdad? No, toda la armadura de Dios. Y en la armada de Dios no carece ese equipo. Sí lo hay. Lo que nosotros tenemos que hacer es ponernos toda la armadura y pelear, así como nosotros veremos a Josué y también algunos errores que él hizo y que nosotros podamos aprender de él. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Padre, hemos observado, Señor, cómo el pueblo de Israel se arrepiente, Señor, de su pecado. Y no solamente eso, pero escuchan la mala noticia. La mala noticia que llegó al punto de estar de luto, a no importarles lo exterior, pero Padre, de observar lo que hay en su corazón. Vemos también al gran líder Moisés, lleno quizás de tristeza, de poder ver esa mala noticia, pero Padre, aún así, de Moisés interceder por el pueblo, Señor, y no rendirse, Padre, sino que realmente él vio tu gracia, Señor, y todo lo que hay en ti, la bondad, Señor.
Y Padre, queremos nosotros como pueblo, como iglesia, Señor, venir a este lugar, Señor. Primeramente con un corazón arrepentido, Señor, en el deseo de poder nosotros humillarnos, Señor, y decir, Señor, aquí estoy. Yo quiero seguirte a ti. Yo quiero conocerte más. Yo quiero que tu presencia esté en mí. Y Padre, que como cristianos siempre nosotros podamos movernos a esa dirección. Y aún más, Padre, de poder ver a Moisés, de que no solamente la presencia, pero también mostrar la gloria, Señor, de Dios. Y cuando nosotros observamos aquellos personajes bíblicos, Padre, que tú mostraste tu gloria, Señor, vemos ahí cómo tú trabajaste en sus vidas, cómo ellos fueron restaurados, cómo ellos tuvieron un gran avivamiento, Señor. Pablo, vemos ahí el gran ejemplo de su vida, Señor. ¿Y qué hay de nosotros, Padre? Ayúdanos a ser valientes, Padre, ayúdanos a esforzarnos. Y no permitas que nosotros lleguemos a un tiempo de confort, de estar sentados como cristianos pasivos, sino, Padre, que nosotros podamos activarnos, de llevar ese avivamiento a otras personas y que otras personas vean, Señor, tu gloria, como lo observaban en aquellos entonces en esa nube. Y Padre, que aún así ellos puedan ser causados también a adorar tu nombre, Señor. Sé con nosotros, Padre, y ayúdanos, Señor, y queremos verte más en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Padre, y si hay alguien aquí, Señor, con un corazón triste, con un corazón cansado, Señor, de las cosas de la vida, Padre, tu presencia nos da paz. Y yo te pido, Señor, que tú seas con esa persona ahorita, Señor. Que al salir de este lugar, Señor, aún así en medio de esas tormentas, Padre, que tú le des descanso, Señor. Gracias, Padre, por todo, Señor, y gracias por tu palabra. Y ahora queremos, Señor, si es tu voluntad una vez más, seguir aquí, Señor. Ser un buen ejemplo, Señor, para otras personas, Padre. Gracias en Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Puesto de pie, hermano, vamos a cantar la última alabanza.